En este caso tenemos el tema crecimiento y desarrollo de las plantas, para lo cual tenemos los siguientes objetivos que pretendemos cubrir, y es el conocer y analizar cómo se desarrolla el cuerpo de las plantas, analizar los conceptos de crecimiento y desarrollo vegetal, determinar el papel de los tejidos meristemáticos y conocer el origen y función de los diferentes órganos de la planta, tal como nosotros estamos viendo acá en estas láminas. Bien, hay un proceso que inicia el desarrollo de la planta y ese proceso es el que se denomina embriogénesis. Es el que normalmente da el inicio, el desarrollo de las plantas que nosotros conocemos. Normalmente inicia por la unión de células sexuales masculinas y femeninas, formando lo que se denomina posteriormente el cigoto, que es el óvulo fecundado. Acá en la figura se pueden ver las anteras cargados con granos de polen que los están liberando, y estos granos de polen están llegando al estigma de cada flor para llegar así también a fertilizar el óvulo que se encuentra acá dentro del ovario. Entonces estas son las células especializadas, masculinas y femeninas, el caso del grano de polen masculino y el óvulo, la célula sexual femenina. Cuando el óvulo es fecundado, se convierte en cigoto, que ya tiene toda la información hereditaria de ambos padres, como lo tenemos acá. Y posteriormente, por eso, este proceso que se denomina embriogénesis va a dar lugar a la generación de una nueva planta. Continuando con la embriogénesis, tenemos el caso también de células somáticas, que son células del cuerpo mismo de la planta, que pueden sufrir ese proceso de embriogénesis, o sea, de los cuales nosotros podemos obtener embriones de células somáticas, pero bajo condiciones especiales, trabajándolas en cultivo in vitro, aplicando las hormonas requeridas, podemos hacer que un tejido vegetal que tiene células somáticas de X tejido que a nosotros nos interesa, podamos nosotros llegar a obtener, aquí se va viendo la formación ya de los embriones, a esto se les llama embriones somáticos, como se pueden ver acá. Estos embriones ya formados que pueden generar y que de hecho van a generar una nueva planta. Se han obtenido de células somáticas que en su momento estuvieron especializadas formando una parte de un tejido, por ejemplo, pero que guardan toda la información genética que posibilita también para que pueda una tan sola célula de esas regenerar una nueva planta. En este caso, generar embriones, como se les denomina, somáticos. También la embriogénesis es el proceso que transforma ese cigoto, que es unicelular porque es la célula huevo u óvulo, el que es fecundado, tiene una tan sola célula fecundada, va a dar lugar a una planta embrionaria multicelular. Nosotros comenzamos acá en la fertilización del óvulo o huevo, una tan sola célula, y vean ustedes la multiplicación celular que ya tenemos en una planta microscópica que va a estar formando al embrión que se encuentra dentro de la semilla. También en este proceso de embriogénesis se da una doble fecundación, la cual da origen a la formación de endospermo. El endospermo es un tejido que almacena nutrientes para el embrión que está contenido en la semilla, para que tenga los nutrientes necesarios para las primeras etapas de vida.
Entonces la embriogénesis se lleva a cabo en el saco embrionario. Aquí nosotros tenemos el ovario, acá está el óvulo. Todo lo que envuelve acá al óvulo se denomina saco embrionario. En este saco embrionario es donde se lleva a cabo la embriogénesis, y este saco embrionario mismo, cuando ya el óvulo es fecundado, llega a formar parte de las estructuras que cubren a la semilla. Llega a ser parte de la semilla, que como lo veíamos en una clase anterior, pues tiene tres partes principales, que es la cubierta seminal, el tejido nutricio, que es el caso del endospermo, los cotiledones y el embrión mismo, que viene de la fecundación del óvulo. Entonces el endospermo, como lo podemos ver acá en esta semilla de maíz, toda esta parte de acá es tejido nutricio denominado endospermo, puede formar parte de las semillas y de hecho lo hace en monocotiledóneas. No así en el caso de las dicotiledóneas, en la cual el endospermo desaparece en el proceso, y el tejido nutricio, en el caso de las plantas dicotiledóneas, son los cotiledones, como se les denomina. Pues acá nosotros en esta semilla de maíz tenemos en todo este endospermo los nutrientes necesarios para el desarrollo del embrión, que lo tenemos acá. Donde está el coleóptero, aquí están las primeras hojas, y aquí esta parte que va a generar la raíz. Y sí tenemos la presencia de un cotiledón también en esta parte, pero este cotiledón no está almacenando principalmente nutrientes, pero sí facilita el transporte de los nutrientes del endospermo hacia el embrión para que lo nutra y pueda desarrollarse en una nueva planta. Una vez que se forma la semilla, como lo vimos en la lámina anterior, esta semilla entra en latencia, un estado de letargo, un estado dormido, en el cual la semilla pues se protege de germinar, tal vez bajo condiciones que no sean las adecuadas. Esa latencia le permite permanecer con un metabolismo sumamente bajo, le permite permanecer con vida hasta que tenga las condiciones adecuadas para poder germinar y poder desarrollarse en una nueva planta. El proceso de embriogénesis, este conocimiento del desarrollo del embrión, ha sido posible gracias al estudio que se ha hecho con esta planta, que es la Arabidopsis thaliana. Esta planta Arabidopsis thaliana es una planta muy utilizada en investigación genética y en este caso en el desarrollo, para estudiar el desarrollo, cómo es que se desarrolla el embrión. Ha sido muy utilizada, se sigue utilizando en los laboratorios de biotecnología vegetal. Entonces, estudiando a esta planta se pudo determinar cuáles son los diferentes estadios de desarrollo del embrión, desde el estado de cigoto, ya cuando el óvulo está fecundado, como lo vemos acá, pasando por los diversos estadios. Y ahí se pueden señalar 4 estadios sumamente importantes, por decirlo, el estado globular del embrión. Luego pasamos, en este caso, en algunos textos se encuentra el estado triangular también, y el estado de corazón. En este estado de corazón se señala que estas protuberancias que se observan acá son las que van a dar lugar a la formación de los cotiledones. Y luego tenemos otro estadio que es el estado de torpedo del embrión, donde ya le estamos viendo prácticamente toda la estructura que va a tener. Y por último tenemos un estado de maduración del embrión. El embrión tiene diferentes formas dependiendo de las especies de que se trate, pero básicamente sigue este mismo patrón de desarrollo,
que se ha estudiado pues principalmente con esta planta Arabidopsis thaliana. Continuando con los cotiledones y el endospermo, los cotiledones, como los podemos ver acá, son los órganos de reserva de muchas especies, principalmente de las dicotiledones. Tenemos esta figura acá y esta, en la cual en los primeros estadios de desarrollo de la planta, esos cotiledones sirven como hojas fotosintetizadoras o esas hojitas embrionarias que pueden ya comenzar a elaborar alimentos para la planta misma. No solamente están siendo órganos de reserva de nutrientes, sino que también en los primeros estadios de desarrollo se ponen a trabajar, a formar alimentos. Y en el caso de las monocotiledóneas tenemos el endospermo. Aquí está un grano de arroz, simbolizado acá en este esquema, y el endospermo está ocupando, como ustedes lo pueden ver acá, la mayor parte del área, del volumen de esa semilla lo está formando el endospermo. Aquí entonces se encuentran almidones, proteínas, aceites que van a ser importantes para la nutrición del embrión para generar la nueva planta. Bien, vamos a ver en este caso el tejido meristemático en el desarrollo de las plantas. Los meristemos son un pequeño grupo de células, se les denomina isodiamétricas, que se encuentran más o menos en esta posición cuando nosotros estamos observando un meristemo apical caulinar, o sea, presente en el tallo, en la punta de los tallos y de todas las ramas se encuentra este meristemo. Son isodiamétricas y estas células que están presentes acá formando parte de este tejido meristemático tienen la característica de ser embrionarias. Mantienen aquella información inicial que se originó desde la formación del embrión. Y los meristemos apical caulinar, y también encontramos en la punta de las raíces, que es el radical, en la punta de todas las raíces, aquí está un pequeño grupo de células que forman el tejido meristemático, y ellos tienen la capacidad de perpetuarse vegetativamente. Esas células se están multiplicando y están aportando células al cuerpo de la planta. Todas estas células que ustedes pueden ver acá en la figura, como en el caso también en esta, están aportando células al cuerpo, en este caso de la raíz, en este caso acá al tallo, toda la parte aérea de la planta. Entonces estos sistemas, estos meristemos vegetativos, tienen ese carácter embrionario y se pueden seguir dividiendo indefinidamente. Esa característica de dividirse indefinidamente lo tenemos en el caso de las células madre o células iniciales, como se le conocía en un principio en el caso de las plantas, que son esas células indiferenciadas que tienen esa capacidad de poderse dividir indefinidamente. Los meristemos tienen esas células indiferenciadas, no se han especializado, y acá en el esquema les explico cómo funciona esta cuestión. Como células madres formando parte del tejido meristemático, saben ustedes que por mitosis ella se divide y da como resultado dos células hijas. Dos células hijas con la misma información de la célula madre. Ahora, esas dos células hijas también se van a dividir, pero en este caso tenemos lo siguiente. Esta célula hija se divide y forma dos células hijas que se les denomina en este caso células comprometidas. Comprometidas porque van hacia el proceso de diferenciarse para formar parte de un determinado tejido que le va a servir para funcionar a la planta adecuadamente. En cambio, la otra célula hija también se divide y forma dos células hijas
nada más que una de ellas sigue guardando todas las características de la célula madre. Guarda toda esa capacidad que lo trae desde la formación del embrión y que tiene la capacidad de seguir produciendo más células, unas que se van a diferenciar y otras que van a mantener la misma capacidad de célula madre para poder ir generando nuevas células. Así es que de las dos células hijas que produce esta célula madre con características de la célula madre, solamente una es la comprometida y llega al final a diferenciarse, como lo vemos acá, llega a diferenciarse, pero la otra sigue manteniendo las características de la célula madre para poder seguir generando las nuevas células. Bien, continuando con la diferenciación celular, cuando una célula es diferenciada, tiene propiedades muy distintas a la célula de donde se originó. Así es que tiene estructuras, tiene propiedades metabólicas muy distintas a la célula originaria. Ella llega a formar parte de los diferentes órganos de la planta. Esos órganos están constituidos de tejidos y esas células especializadas ya están formando parte de diferentes tejidos. Ahora, lo que tenemos de particular en las plantas es que ese proceso de diferenciación puede ser reversible, o sea, ellas pueden volver a ese estado embrionario desdiferenciado que tenían cuando se originaron de las células madre. Por ejemplo, acá se puede tomar de una parte de la planta un tejido. El tejido está formado de células diferenciadas que al tenerlo bajo condiciones de cultivo in vitro se puede desdiferenciar y formarnos una estructura que se le denomina callo, que es una proliferación de células indiferenciadas que luego, por tratamiento con hormonas vegetales, se les induce, en este caso, a la formación de brotes, o sea que ya las células comienzan a diferenciarse nuevamente. Acá en esta otra figura, con el manejo de hormonas siempre se induce a la formación de raíces y ya tenemos generada una nueva planta acá, que luego la podemos sacar en maceta y ya generamos una nueva planta. Y este es otro proceso también en el cual de esas células indiferenciadas se pueden hacer en este tipo de cultivos, seguirlas en esta misma secuencia. Cada una de las células que estaban formando el callo se ponen en suspensión, se dividen y cada una de esas células tiene la capacidad de generar una nueva planta. Es una condición que se le llama totipotencia. Guarda toda la información genética, cada una de las células para ser capaz de generar una nueva planta. Tal es el caso de lo que tenemos acá, ¿verdad? Y luego se pueden individualizar teniéndolas en otros depósitos o generando de acá también lo que se llaman las semillas artificiales que se envuelven en otro material simulando la semilla y esas ya se pueden llevar a un sustrato adecuado para que generen una nueva planta. Bien, por el momento ha sido todo. Nos vemos en una próxima ocasión.